Solo de forma general, para quienes ya estamos en línea, una indicación. Si en dado caso no entregó la actividad individual e integradora, ya está disponible en el aula virtual lo que es la guía de nivelación académica, la cual puede realizarla y entregarla más tardar el día viernes. Asimismo, esa guía también aplica para aquellos que quieran mejorar su promedio. Si en dado caso obtuvo un 8 o un 7 en alguna de las guías, puede realizar la guía de nivelación y hacerla llegar. Y se le va a tomar como puntos sumatorios para esas actividades. Y si en dado caso salió bien en sus calificaciones de la actividad individual integradora, también he dejado abierto la posibilidad de que puedan hacerla, pero en ese caso se las tomaría como puntos para el examen. De igual forma, ya les voy a comentar una dinámica que vamos a estar haciendo para esta semana. Vamos a cambiar un poco la metodología, en lo cual vamos a realizar un foro virtual para la hora del día miércoles. Ya les voy a explicar en qué consisten las directrices, pero vamos a realizar ese tipo de actividad. Así que vamos a dar inicio. Ya vemos suficientes en líneas. Muy buenos días a todos los que se acaban de integrar. Sean muy bienvenidos. Y de igual forma, deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Y para este día vamos a tener lo que es esta agenda de trabajo semanal para estas 2 horas clase que tenemos por jornada semanal, en la cual están contenidos los siguientes puntos de agenda. Primer punto, bienvenida. Segundo punto, abordaje del contenido balanceo químico por método algebraico. Cabe recalcar de que este segundo punto lo vamos a desarrollar este día. Ya vimos en la clase de la semana pasada lo que es el método de balanceo por tanteo. Ahora vamos a abordar un método que emplea expresiones algebraicas. Un poco de matemática veremos, pero aplicado a la parte de química para balancear una ecuación. Así también el punto 3 lo vamos a desarrollar este día, que es la ejemplificación del balanceo químico. Vamos a ver en un ejemplo cómo aplicar los procedimientos y así también las expresiones algebraicas para encontrar números estequiométricos. El punto 4 lo vamos a desarrollar el día miércoles, lo que les comentaba sobre el foro virtual, el cual va a llevar por título la importancia del equilibrio químico en los procesos de reacción química. Luego de finalizar la clase de hoy, les voy a dar las directrices y las indicaciones generales para el foro virtual, el cual vamos a cambiar un poco la metodología, vamos a involucrarnos todos en el proceso del foro virtual, para lo cual ya les voy a dar el contenido que vamos a estar abordando todos y todas, porque todos vamos a participar en este foro virtual, que tratemos de hacer de una forma más dinámica el proceso y veremos de que va a estar también muy interesante. Y el quinto punto, que lo desarrollamos el día miércoles, que es la retroalimentación de la jornada vista, tanto el día lunes como el desarrollo del foro virtual. Así que les voy a dar un tiempo prudencial para que anotemos la agenda de trabajo semanal. De igual forma, yo luego les voy a facilitar el documento para que puedan hacerlo si en dado caso se quedan en algún punto. Así que vamos a proceder a esa actividad. Anotamos la agenda de trabajo semanal y pasamos luego a lo que es al punto 2. Buenos días a quienes se van integrando. Solo informarles de que estamos en el punto de anotar la agenda de trabajo semanal. Así que pasamos a ese punto y quienes vayan finalizando de anotar la agenda de trabajo semanal, me informan en el chat, por favor. Mientras anotamos la agenda de trabajo semanal, solo informarles de que en razón de que la próxima semana es la semana de exámenes, los contenidos que van a ser evaluados dentro del examen van a ser referentes a estos últimos 2 contenidos que hemos desarrollado, más el tema de velocidad de reacciones químicas. Los 2 métodos de balanceo, balanceo por tanteo y balanceo algebraico, y la parte de la velocidad de reacciones químicas, para que tomen muy en cuenta ese aspecto de los contenidos que van a ser evaluados dentro del examen de la próxima semana.
Me van informando quienes ya vamos terminando de anotar lo que es la agenda de trabajo, por favor. Gracias por confirmar. Como les decía, esta semana vamos a tratar de cambiar la metodología por medio del foro virtual. Ya les voy a explicar en qué va a consistir, pero prácticamente todos vamos a participar. Nadie se nos va a quedar en silencio, todos nos vamos a involucrar en el proceso del foro virtual, ya que he tomado como medida y asimismo como estrategia darles puntos a quienes participen en el foro virtual. Así que tomen en consideración eso, ya que esos puntos se los voy a sumar a su nota de examen de la próxima semana para generar mayor entusiasmo y así también un incentivo a la participación dentro de ese foro. Muy bien, me van informando quienes ya finalizamos, aparte de los que ya me confirmaron de anotar la agenda de trabajo semanal. Ya estuvo, profe. Gracias por informar, muy amable. Muy bien, excelente. Si en dado caso no han finalizado de anotar la agenda de trabajo semanal, no se preocupen, que luego les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan hacerlo de una forma más relajada. Vamos a pasar entonces al punto 2 de la agenda de trabajo semanal. Bueno, para este día vamos a abordar lo que es el tema de balanceo algebraico. Este tema está bastante relacionado al tema que vimos en la última clase, que fue referente al método de balanceo por tanteo. Pero en este método de balanceo veremos de que está involucrado, quieras o no, una parte de matemática, porque vamos a expresar de forma algebraica una ecuación química. Pero antes de arrancar, tenemos que hacer memoria y hacer una retroalimentación de en qué consiste el balanceo de una reacción química. Y para poder ejemplificarlo y hacerlo de una forma gráfica, una balanza es la mejor forma de representar el balanceo de una ecuación química. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cuando hay un equilibrio en ambas partes de la balanza, significa de que existe en sí una conservación tanto de la materia en el caso de la ecuación química, como también se cumple lo que es la ley de la conservación de Lavoisier. Así también, aparte de la ejemplificación de la balanza como ejemplo y así también representación del balanceo químico, podemos ver claramente de que en estas dos balanzas hay una balanza la cual se encuentra en desequilibrio, que es la balanza que se encuentra en la parte izquierda, esta que les señalo. ¿Y qué pasa con esta balanza? De que como vemos, en un extremo hay menor masa que en el otro extremo. Analicemos un poco las ecuaciones que hay dentro de cada parte de la balanza. En esta parte de la balanza, en la cual no hay un equilibrio químico y se encuentra en menor cantidad de masa, tenemos un átomo de aluminio más 2 átomos de oxígeno. ¿Y qué sucede en el otro borde de la balanza? Hay mayor masa, ¿por qué? Porque tenemos 2 átomos de aluminio y así también tenemos 2 átomos de oxígeno. En suma, se nos hacen 4 átomos versus 3 átomos que tenemos del otro extremo. Por tanto, cuando no ocurre un equilibrio entre ambas partes de la ecuación química, esta parte podemos representarla como la parte de reactivos y esta como la parte de productos, va a dar como resultado este tipo de fenómeno, en el cual la ecuación no se encuentra en un balance, en un equilibrio en cuanto a sustancias de cada parte de la ecuación química. Sin embargo, si nos vamos a la otra parte y así también a la otra balanza, veremos de que acá es totalmente diferente. Vemos un equilibrio perfecto en cada parte de la balanza. ¿Por qué? Porque si analizamos la fórmula química, en el caso de este primer extremo de la balanza tenemos 4 aluminios más 3 O2. Vamos al otro extremo de la balanza, a ver qué encontramos. Tenemos lo que es 2 molecular, porque embarga lo que es al aluminio 2 O3,
¿Y qué sucede con ese 2? De que multiplica con el 2 que está en el subíndice de ese aluminio. Y 2 por 2 se nos hacen 4 aluminios. Por tanto, tenemos 4 y 4 aluminios de cada parte de la balanza. Así en el caso del oxígeno, como tenemos 3, este 2 multiplica por ese 3, 2 por 3 nos da 6. Y acá tenemos 3 por el 2 oxígeno, de esta parte de la balanza, se nos hacen también 6. Por tanto, para que ocurra, y este es un aspecto bastante importante en el balanceo químico, para que ocurra un equilibrio químico, deben de conservarse los átomos, tanto en la parte de reactivos como en la parte de productos. Deben ser iguales de cada parte de la balanza. Si no, va a ocurrir lo que es una ecuación que no está balanceada y por tanto no va a funcionar. Asimismo, otros aspectos que podemos mencionar dentro del balanceo químico, antes de adentrarnos ya propiamente al método algebraico, es importante destacar los elementos que forman la ecuación química. Y como vimos en la clase pasada, teníamos reactivo 1, reactivo 2, producto 1 y producto 2, y asimismo también una ley que se encuentra detrás o en el trasfondo del balanceo químico, que es la ley de la conservación de la materia de Lavoisier. Bueno, ahora ya adentrándonos un poco más al método, vamos a analizar ciertos aspectos antes de adentrarnos ya propiamente al proceso matemático que implica este método por balanceo algebraico. Primeramente, cuando hablamos de el álgebra, vamos a ver de que en los casos que se encuentran dentro del álgebra se emplean lo que son símbolos, literales, incógnitas, pues acá en vez de utilizar símbolos como X, Y y Z, vamos a estar empleando lo que son literales. Esos literales se representan a través de letras, la letra A, la letra B, C y D, dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos en la ecuación química, y a partir de esos literales vamos a representar toda una ecuación química a través de una configuración algebraica. Y asimismo, veremos de que la ecuación química, dependiendo de sus coeficientes, el literal va a adquirir sus valores. Para hacerlo un poco más gráfico, veamos este ejemplo. Esta reacción química. Como podemos ver, en la reacción química tenemos dos reactivos y así también tenemos dos productos. Abriendo el hilo de participaciones, si me dicen de qué tipo de reacción química consiste esta ecuación que tenemos en pantalla. Tenemos Fs, que es sulfato ferroso, más O2, dos átomos de oxígeno, nos da F2O3, que es óxido ferroso, más sulfato, que es el SO2. ¿Qué tipo de reacción química es? De desplazamiento. Muy bien. Y dentro de los desplazamientos, ¿cuál sería? ¿Simple o doble? ¿Cuál? De desplazamiento compuesto. Cerca, si tenemos un átomo y los demás son moléculas y ese átomo se desplaza y se integra a una molécula. ¿Qué tipo sería? Ya que está desplazamiento compuesto doble y el desplazamiento simple. En ese sentido, como acaban de comentar en el chat, es desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque si analizamos la ecuación química, cada una de estas partes, veremos de que se conforman por y a partir de los reactivos. Si analizamos lo que es la parte de los reactivos, que es el Fs, sulfato de hierro, más el O2, que son los dos átomos de oxígeno, ¿qué sucede con ese O2? El O2 está solito ahí, solo es un elemento periódico. Sin embargo, el Fs sí es una molécula, porque está compuesta de hierro y sulfato, o azufre, en otras palabras. ¿Qué sucede cuando ocurre el proceso de combinación química de reacción? De que ese oxígeno se desplaza y se mueve al sulfato y asimismo al hierro para poder hacer lo que es el óxido ferroso. Sin embargo, la S se mueve, se queda sola y se integra lo que es a otro O2, que ese O2 se desprende
a partir de que en el caso del hierro y así también del oxígeno, se forman de ese producto de reacción química 5 átomos de oxígeno a partir de los 2 átomos que tenemos, por la naturaleza de los compuestos que están dentro de la parte de reactivos. Y en el caso del balanceo algebraico, consiste en darle a cada una de estas partes, como les mencionaba, un literal. Un literal va a representar estas 4 partes, un literal por cada parte. Y en el caso del FC, que en este caso el sulfato ferroso, va a ser representado por una letra A. Así luego en el caso del O2 va a ser representado por una letra B, en el caso del F2O3 por una letra C y en el caso del SO2, que es el sulfato, va a ser representado por la letra D. Y así vemos de que en el análisis de la ecuación química, para poder encontrar esos números que necesitamos para poder balancear la ecuación química, a través de estos literales vamos a hallar esos números estequiométricos y luego localizarlos en cada una de las partes para que la ecuación se encuentre en equilibrio químico. Y básicamente esos son los procesos previos antes de aplicar propiamente los procedimientos del balanceo por el método algebraico. Ahora ya vamos a analizar un poco lo que son las partes teóricas para poder encontrar lo que es ya el balanceo, ya cómo vamos a aplicar los procedimientos. Para ello voy a pedir a un voluntario que me haga el favor de leer el paso 1 y el paso 2 y así sucesivamente iremos haciendo lectura. Voluntario, que me haga el favor de leer el paso 1 y el paso 2. Yo, profe. Muy bien, puede iniciar. Asignar una incógnita puede empezar con A, sobre las especies de la ecuación. ¿Puede continuar con el paso 2, por favor? Multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por la incógnita asignada. Para establecer las ecuaciones, el símbolo produce una flechita equivale al signo igual. Muy bien, muchas gracias. Acá los aspectos importantes que hay que resaltar dentro de este método algebraico es el cual nos menciona en el paso 1, de que debemos asignar una incógnita. ¿Qué significa de que debemos de asignar una incógnita? Así como usamos en matemática incógnitas variables como X, Y y Z, acá vamos a asignar literales. Y esos literales van a corresponder a letras, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, y así sucesivamente, dependiendo de cuántas partes esté compuesta nuestra ecuación química. Dependiendo de la naturaleza de la ecuación, así será la cantidad de literales que vamos a asignar como incógnitas a cada parte de la ecuación. Asimismo, en el paso 2, algunos aspectos que hay que resaltar es que esa incógnita va a adquirir ciertos valores, pero va a depender de la naturaleza de la ecuación química, los números que tengan en el subíndice y así también como coeficiente, y dentro de esa ecuación química vamos a encontrar este símbolo, el cual se denomina, produce o da como resultado, y ese símbolo, esa flecha, va a equivaler a un igual al momento de hacer la expresión algebraica. Ya veremos de que la ecuación se van a convertir en literales y en iguales, y a través de esa forma, de esa configuración algebraica, vamos a realizar los procedimientos para encontrar los números estequiométricos. Vamos a pasar entonces al paso 3. Otro voluntario que me haga el favor de leer el paso 3, paso 4 y paso 5. Yo, profe. Gracias. Paso 3. Utilizando esas ecuaciones, da un valor arbitrario a cualquier incógnita. Empieza probando con el 1 o con el 2. Esto nos permitirá despejar las incógnitas de las demás ecuaciones. Paso 4. Asignar a cada una de las especies el valor encontrado para cada una de las variables. Y el último paso, simplificar si es posible. Muchas gracias. Acá tenemos otros aspectos importantes. Ya vimos en los pasos anteriores asignar incógnitas. Las incógnitas van a tomar el valor de literales A, B, C y D. Y asimismo esos literales de cada parte de la ecuación se van a separar a través de esa flecha que indica
o equivale a un igual al momento de hacer la expresión algebraica. Pero en el caso del paso 3 también nos hace referencia a que no cometamos ciertos errores al momento de asignar lo que es el valor a la incógnita. A va a tomar un valor, B va a tomar un valor, así C y D. Pero esos valores tienen que ser reales y objetivos y concernientes a los coeficientes que tiene la ecuación química. Por tanto, lo que nos hace mención y lo más importante resaltar en el paso 3 es de evitar dar en el caso de las partes de la ecuación química, valores arbitrarios. ¿Qué significa en otras palabras? Que no pongamos números que no están dentro del subíndice o el coeficiente dentro de cada parte de la ecuación química. Y asimismo, nos pide, en el caso de este paso 3, y que evitemos generar lo que es un desorden en cuanto a la asignación de literales. En otras palabras, acá nos pone de ejemplo que si empezamos con 1, vamos a seguir con el orden correlativo, luego 2, luego 3, luego 4. Si vamos a emplear literales, letras del abecedario, vamos a empezar con la letra A, luego la letra B, letra C, luego letra D, para que de esa forma, al momento de realizar el despeje de las incógnitas, que es un paso crucial e importante y debe estar todo ajustado en la expresión algebraica, nos resulten los números que necesitamos ya dentro del balanceo químico de la ecuación. De lo contrario, nos van a dar números bastante sobresalientes o números que no están dentro de los parámetros, lo que va a dar como resultado un problema de error al momento de ubicar los números y no nos va a cuadrar con la ecuación química. En el caso del paso 4, nos dice de que con respecto a las variables, que son los literales, esos valores de las variables van a depender de la especie del valor. En otras palabras, el coeficiente, como les mencionaba. Cada elemento periódico, el aluminio, si en dado caso hacemos un ejemplo de aluminio o resolvemos un ejercicio donde hay oxígeno, si tiene un 2 en el subíndice del oxígeno, ese 2 tiene que asumirse como valor de especie de esa parte de la incógnita y la variable tiene que adquirir ese valor. De lo contrario, al momento de realizar el despeje, como nos dice el paso 3, nos va a dar un resultado inconcluso o no propio al problema que estamos tratando de balancear con este método algebraico. Y en el paso 5 ya consiste en simplificar en la medida de lo posible los valores de las incógnitas, pero en general vamos a utilizar valores ya preestablecidos para una de las incógnitas, para el literal C, el cual nos va a permitir de que nos ahorremos o pasemos por alto este paso de simplificar si es posible. Solo se usa en dado caso el valor de C, que vamos a ver en el ejemplo para que quede mucho más claro, no se ha dado o no tengamos ese valor, ahí sí vamos a aplicar la simplificación. Ahora vamos a pasar ya al ejemplo. ¿Cómo vamos a aplicar estos pasos ya en un problema real, en una ecuación química de balanceo químico? Y en razón de ello tenemos lo que es esta expresión a través de una ecuación química, la cual tenemos lo que es estos compuestos y así también este tipo de reacción química de combinación, en la cual tenemos lo que es el Al, que es aluminio, y ese aluminio se combina con O2, que son dos átomos de oxígeno, y da como resultado Al2O3, que es un óxido de aluminio. Ahora bien, como ya tenemos la ecuación química y vemos claramente la flecha que separa las dos partes de la ecuación, la parte de reactivos, que es el Al más el O2, y la parte de productos, que solo es una molécula de óxido de aluminio, ¿qué vamos a realizar? Como nos dice el primer paso, vamos a asignar una incógnita o un literal a cada parte de la ecuación. ¿Y cuáles son las partes de esta ecuación? Tenemos lo que es el aluminio, tenemos el O2 y tenemos lo que es la molécula. Esas son las tres partes de la ecuación química. Y para cada una de esas partes vamos a ir asignando el literal. Para en el caso del aluminio, ¿qué literal le va a corresponder al aluminio? El literal A, ya que vamos a ir en orden ascendente y correlativo. Ahora vamos a la otra parte de la ecuación, que es el reactivo 2, que es el O2. ¿Qué literal le vamos a dar al reactivo 2? Le vamos a dar el literal B.
Luego nos vamos después de la flecha a la parte de productos que es el óxido de aluminio y le vamos a dar y asignar el literal C. Ahora que ya realizamos el primer paso de asignar los literales a cada una de las partes de la ecuación química, y eso significa de que en vez de decir aluminio, vamos a decir A. Dentro de la A está contenido el aluminio, dentro de la B está contenido lo que son los dos átomos de oxígeno y dentro C está lo que es la molécula del óxido de aluminio. Ahora vamos a comenzar a generar la expresión algebraica a partir de estos tres literales. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primeramente vamos a comenzar con el aluminio. Vamos a escribir el símbolo del elemento, que es el aluminio, y vamos a generar la expresión algebraica de cuántos aluminios tenemos dentro de la ecuación química. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para hacerlo, nos vamos a ir a cada literal y vamos a contar cuántos aluminios tenemos. Vamos a comenzar en A. ¿Cuántos aluminios tenemos en A? Tenemos únicamente un aluminio. Por tanto, ¿cuánto vale A? A vale solo 1. Por tanto, solo escribimos A. Luego nos vamos a B. ¿Tenemos aluminio en B? No tenemos. Por tanto, ponemos el símbolo igual, ya que en el caso de la flecha equivale a un igual, y nos vamos a la parte de C, a ver si tenemos aluminio de igual forma. Hacemos el análisis y en efecto encontramos de que en el caso de la molécula del óxido de aluminio tenemos dos aluminios, que es el Al2. ¿Qué significa y qué va a valer C? Va a valer, por tanto, 2. Y vamos a escribir los dos átomos que hay más la C. Y de esta forma ya tenemos lo que es la expresión algebraica del aluminio. Ahora que tenemos la expresión algebraica de aluminio, nos vamos a ir al otro elemento químico que también posee nuestra ecuación química, que es el oxígeno. Y hacemos el mismo procedimiento. Comenzamos en A. Tenemos en A lo que es oxígenos, no tenemos. Por tanto, nos vamos a ir a B. Analizamos en el caso de B si tenemos oxígenos y en efecto tenemos dos oxígenos. ¿Cuánto va a valer entonces B? Va a valer 2 porque tenemos dos oxígenos. Y escribimos 2B. Colocamos el símbolo igual ya que representa lo que es la flecha y nos vamos a la molécula que está en C, que es el óxido de aluminio. ¿Tenemos oxígeno en el caso de la molécula de Al2 o 3? Sí tenemos. ¿Cuántos tenemos? 3 átomos de oxígeno, que es el O3. Por tanto, ¿cuánto vale C? Vale 3. Y escribimos 3C. Y de esta forma ya tenemos la expresión algebraica de toda nuestra ecuación química de combinación. Y a partir de esta expresión algebraica vamos a empezar a encontrar los valores de A y los valores de B para poder ubicar dentro y antes de cada elemento lo que son los números estequiométricos para poder balancear la ecuación química, porque a simple vista vemos de que está desequilibrada, porque en la parte de C tenemos dos aluminios y en A tenemos un aluminio. En B tenemos dos oxígenos y en C tenemos 3 oxígenos. Por tanto, es de encontrar los valores estequiométricos. Ahora vamos a pasar a una parte que es bastante importante y es de prestarle atención, que es en el cual vamos a encontrar los números estequiométricos. Y para ello le vamos a dar un valor preestablecido a C. C siempre va a valer 2. En todos los ejercicios que se dejen de tarea, a C ya vamos a darle un valor ya preestablecido, que va a ser 2. Y como C vale 2, todas las Cs que se encuentran dentro de la expresión algebraica van a valer 2. O sea, esta C vale 2 y también la que está al lado del 3 vale 2. Y vamos a empezar a multiplicar. Como A es igual a 2C, vamos a multiplicar 2 por C. Y como C vale 2, multiplicamos 2 por C, que vale 2, nos dará 4. Por tanto, como A es igual a 2 por C, A equivale a 4. Ahora vamos de la parte de oxígenos. Como en el caso del oxígeno tenemos 2B es igual a 3C, vamos a multiplicar 3 por C y lo que nos resulte lo vamos a dividir entre este 2 que está antes de la B. Y hacemos el procedimiento. 3 por C, ¿cuánto nos resultará? 6. ¿Por qué? Porque C vale 2 y 3 por 2 es 6. Ahora que tenemos ese 6 del 3 por C, lo vamos a dividir entre
este 2 que está al lado de la B. Dividimos 6 entre 2, ¿cuánto nos va a resultar? Nos va a resultar 3. Por tanto, B va a ser igual a 3. Ahora que ya tenemos lo que es el valor de A, que es 4, y el valor de B, que es 3, y el valor de C, que ya se lo vamos a dar en cada uno de los ejercicios, que vale 2, vamos a pasar a comprobar si en verdad estos números corresponden a lo necesario para poder equilibrar la ecuación química del aluminio más el O2 y nos da óxido de aluminio. Y para ello vamos a pasar a este siguiente paso, a comprobar si en efecto ha funcionado nuestra expresión algebraica. Ubicamos lo que son los literales en cada uno de las partes de la ecuación química. C, como sabemos, pertenece a la molécula de Al2O3 y ubicamos ahí el valor de 2. Luego A vale 4, nos vamos a A, que es el valor del primer reactivo, y colocamos el 4 antes del único elemento aluminio que teníamos. Y luego nos vamos a B, que vale 3, y ubicamos el 3 antes del O2. Y allí ya tenemos ubicados cada uno de los valores que encontramos multiplicando por C y encontrando el valor de A y el valor de B. Ahora comprobemos si en efecto ha funcionado y está balanceada a través de estos números que encontramos ahora la ecuación química. Empecemos con el aluminio. 2, y en este caso, como tenemos 4 que salió a partir de C vale 2 en el caso del oxígeno, vamos a comenzar. 4 por el 1 aluminio nos va a dar 4 aluminio. Por tanto, si hacemos la comparación con los 2 aluminios que tenemos de la otra parte de productos y multiplicamos el 2 molecular por el 2 átomos de aluminio, nos va a dar también 4 aluminios. Por tanto, tenemos un equilibrio entre aluminios porque tenemos 4 del lado de productos y 4 también de la parte de reactivos. Ahora veamos la parte de oxígenos. 3 por el 2 oxígenos nos va a resultar 6 oxígenos. Hacemos la misma operación y comprobación de parte de productos y multiplicamos. 2 por el 3 oxígenos nos va a dar 6 oxígenos. Por tanto, tenemos 6 oxígenos y 6 oxígenos y tenemos 4 aluminios y 4 aluminios en cada parte de la ecuación química. Y de esta forma podemos comprobar de que en efecto la operación, la expresión algebraica y luego encontrar los literales A y B es correcto. ¿Por qué? Porque los números sí nos han permitido y en efecto equilibrar lo que es nuestra ecuación química. Y hasta acá llega el procedimiento del método algebraico para poder balancear una ecuación química. ¿Alguna duda, pregunta referente a los procedimientos de cómo encontrar los literales, generar la configuración algebraica y luego darle los valores a C, multiplicar hasta obtener A y B y pasar en el último paso a comprobar? ¿Alguna duda, pregunta referente a este método? Ya que, como les mencioné, es contenido de evaluación, así como el método por tanteo. Profe, esos valores que tienen A, B y C ya están totalmente establecidos para todas las ecuaciones que se hagan. En ese caso, no, únicamente C va a tener el valor de 2. C siempre va a valer 2. Con ese literal vamos a comenzar en todos los ejercicios. Y a partir de C vamos a ir encontrando A y luego vamos a encontrar el valor de B. Dependerá de la ecuación química, de los números estequiométricos y así también los coeficientes, el valor que va a adquirir A y B. Pero de forma general, C siempre va a valer 2. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta la que realizaron. ¿Alguna otra pregunta referente al balanceo por el método algebraico? Este método es un poco más complicado que el tanteo. En el tanteo solo vamos contando y tanteando, como dicen, qué necesidad tenemos de cada parte de la ecuación. Y solo vamos añadiendo el número estequiométrico y a partir de eso vamos definiendo lo que es el equilibrio químico. En cambio acá sí es de generar lo que es la expresión algebraica de los elementos de la ecuación química y a partir de ellos encontrar el valor de C, que ya va a venir dado, siempre va a ser 2, y luego empezar a buscar el valor de A y el valor de B para pasar al equilibrio y así también al balanceo de la ecuación química.
¿Alguna otra pregunta referente a este problema del método por balanceo algebraico? Si está claro el problema, me confirman por favor para darme por enterado, o si tienen alguna duda referente al tema o asimismo también al procedimiento del balanceo, pueden expresarla sin ningún problema, pueden hacerlo vía micrófono o asimismo vía chat. Como vemos, los procedimientos son bastante estandarizados. Estos mismos procedimientos los vamos a aplicar para cualquier ecuación química que nos pida que balanceemos a través del balanceo algebraico. Vamos a aplicar lo que es el valor estandarizado a C, que será 2, luego multiplicamos los valores que tengamos relacionados a C hasta obtener el valor de A, luego el valor de B, y ya pasamos en el último paso únicamente a ubicar los números que obtuvimos de valor de las variables A, B y C a la ecuación química y comprobar que en efecto se encuentre balanceada. Muy bien, gracias a los que ya confirmaron. Bueno, si no hay más preguntas referentes al tema, vamos a llegar hasta este punto con el abordaje de este contenido referente al balanceo por el método algebraico. Únicamente sugerirles de que llevemos el apunte de la clase a partir de la agenda de trabajo semanal, luego el contenido del día, la parte teórica y el ejemplo, que es lo más importante, para que llevemos constancia del trabajo realizado y así también tengamos este material didáctico, ya que será material para la evaluación de la próxima semana, que es el examen, para que lo tomen muy en cuenta, ya que con base a eso se va a realizar los ítems. Muy bien, si no hay más preguntas, ya luego les voy a publicar lo que es las indicaciones para el foro que vamos a realizar, para que tomemos muy en cuenta esa parte, ya que el miércoles vamos a cambiar la metodología, ya les voy a explicar y va a ser diferente el proceso. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a llegar hasta este punto, ya que casi se agota el tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda referente a las guías o la clase, la pueden realizar vía grupo o de forma individual en privado en el chat. Así que tengan un buen día, cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día. Gracias igualmente, profe.